Se abre la sesión. El acta de la sesión 12 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 13 queda a disposición de las señoras y señores diputados y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio reservado número 34 del Ministerio de Energía, mediante el cual remite oficio reservado número 3 de 28 de octubre de 2022 de la Comisión Nacional de Energía, en el cual adjunta informes de rentabilidad anual 2012-2013 de las empresas concesionarias de gas de red en respuesta al oficio número 10, reiterado mediante oficio número 14. Se hizo presente que los informes correspondientes al año 2021 están pendientes de emisión por parte de la Comisión Nacional de Energía, en tanto la Ley de Servicios de Gas dispone que deberán emitirse al 31 de diciembre del año calendario siguiente. En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Energía remitió los informes de rentabilidad anual de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, los que se encuentran a disposición. Tenemos también el oficio reservado número 35 del Ministerio de Energía en respuesta al oficio número 15, mediante el cual adjunta oficio reservado número 4 de la Comisión Nacional de Energía de fecha 8 de noviembre, en el cual se indica el link de acceso a la descarga de la resolución reservada número 436 de 11 de agosto de 2017 de la Comisión Nacional de Energía, que aprobó el informe técnico que fija el costo del gas ingreso del sistema de distribución de la empresa Metrogas Sociedad Anónima. Se hace presente que el antecedente remitido contiene información que no tiene el carácter de pública en los términos a los que se refiere el artículo 12 del Decreto Ley número 2224 de 1978, en tanto su naturaleza es comercialmente sensible para las empresas cuyo contrato fue verificado en virtud del artículo 12º transitorio de Ley número 20.999. Tenemos también el oficio ordinario número 7.936 del Servicio Nacional del Consumidor, de fecha 16 de noviembre, en respuesta al oficio número 12. Se hace presente que se remitió la información por oficio ordinario 7.162 de 14 de octubre, el que se dio cuenta en la sesión número 2. En definitiva, el SENAC reiteró la información que ya se había adjuntado. Y lo que envían nuevamente es la demanda colectiva interpuesta por CONADECU, la contestación presentada por AGESA, la contestación de Metrogas y el escrito por el cual se hace parte del SENAC como tercero coadyuvante. Asimismo, remiten el estudio del mercado de gas elaborado por la Fiscalía Nacional Económica, presentación efectuada por el SENAC ante esta comisión en la sesión número 10 de fecha 11 de octubre y la minuta preparada por el SENAC para la presentación en la referida sesión. Y finalmente tenemos dos correos del exministro de Energía, señor Jorge Bunster, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión del martes 22 de noviembre por razones de trabajo, expresando su disposición a participar en una nueva fecha a concordar. Sin embargo, comunica que, según señala el informe de la Fiscalía Nacional Económica, los hechos investigados se originan a partir de febrero de 2017, luego de 3 años de haber dejado el cargo de ministro de Energía. Y en el mismo sentido, un correo del exministro de Energía, señor Juan Carlos Llobet, por el cual excusa su asistencia a la sesión del martes 22 de noviembre por compromiso agendado previamente. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Ofrecemos la palabra sobre la cuenta. Si algún diputado quiere hacer uso de la palabra, ¿no? ¿Me da la impresión que no? No, parece que no. Muy bien, entonces pasamos, estimados colegas, a la orden del día. ¿Cierto? El objeto de la comisión es reunir los antecedentes relacionados con la actuación del Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio que la empresa Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, para estos efectos, hoy día tenemos citado nuevamente al secretario ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional de Energía, don Marco Antonio Mancilla Ayacán, quien asiste junto a la coordinadora de gabinete, la señorita Andrea Olea, a quien les damos las gracias y les pedimos las excusas por la citación anterior en que esta presidenta no pudo comparecer. ¿Estamos en línea, parece? Sí. Don Marco Antonio, muy buenos días. Buenos días, señora presidenta. Le agradezco nuevamente la invitación. No hay problema con la otra instancia que no se pudo comparecer, pero hoy día estamos acá. Y le agradezco porque entiendo que ustedes están bastante interesados por las comunicaciones que nos llegaron
tener que hacer el trabajo de esta comisión en la implementación de la ley 20.999, que modificó la ley de servicio de gas, y por lo tanto me voy a abocar principalmente a eso. Yo les pediría si me permiten compartir pantalla para poder mostrar la Sí, presentación. está autorizado, puede compartirlo. Ya. Allí está. ¿La pueden ver correctamente? No. Allí. ¿Se ve allí correctamente? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Yo le escucho, el audio suyo no lo escucho muy bien, pero si hay algún problema yo le voy a decir. Bueno, como le decía, el objeto principal es mostrar el trabajo que hace esta Comisión Nacional de Energía en la implementación de la ley del marco regulatorio del sector gasífero, en especial respecto a la ley 20.999 aprobada por este Congreso en el año 2017. Pero dado que nos han solicitado también el análisis de rentabilidad previo a esa ley, vamos a hacer un barrido de todo el trabajo regulatorio al respecto de la CNE del año 2011 a la fecha, incluyendo la verificación de las condiciones establecidas en el artículo 12 transitorio de la ley de 20.999. Y tal como lo mencionaba la secretaria de la Comisión al comienzo, estos informes de rentabilidad de la CNE contienen información que es potencialmente sensible en términos comerciales para las compañías, por lo que se lo hemos entregado a ustedes en calidad de reservado y por lo tanto en la presentación de ahora yo voy a omitir aquella información que tenga ese carácter, ¿ya? Bien, en función del tiempo, vamos a partir. Y esto es un recordatorio nomás de la sesión anterior en que yo participé, donde le mostré cuál era el mercado del gas, y aquí lo que estamos abocados es a la rentabilidad o a los chequeos de rentabilidad de las 5 empresas que están sometidas a este régimen. Gasco Magallanes es una empresa que está sujeta a un régimen de tarificación, por lo tanto no entra en este ejercicio. Y estas 5 empresas, que son Metrogas, Gasvalpo, Gasur, Intergas y Liquigas, tienen actividad en diversas regiones del país, en algunas están bastante más consolidadas, como Metrogas, por ejemplo, en la región metropolitana, pero también tiene operaciones en otras regiones más recientes. Y esto lo digo porque esto va a mostrar también, al mostrar los resultados de rentabilidad, que la realidad de rentabilidad de las compañías en distintas zonas no es la misma. Estamos hablando del orden de 1 millón de clientes aproximadamente que abastecen a estas compañías, el 25% estimado de la población del país. Bien. Respecto de la fuente legal de la actuación que tiene este organismo, la Comisión Nacional de Energía, en términos del análisis de rentabilidad de actividad de gas, hay que distinguir dos periodos. El periodo previo a la ley 20.999 del 2017, ¿ya? Y el periodo posterior. ¿Y por qué? Porque recién con la ley del 2017 se estableció legalmente la facultad de esta comisión de efectuar anualmente un chequeo de rentabilidad. Esto está en el artículo 30 bis de la ley de servicio de gas, que fue modificada por la ley que yo les comento, y a partir, por lo tanto, de ese año, del 2017 hasta la fecha, anualmente esta comisión ha debido atenerse a las reglas legales que establece este marco regulatorio, en términos metodológicos y en términos de procedimientos, que están en particular en los artículos 33 a 33 sexes. Previo a eso, si bien existía en la ley de servicio de gas un régimen de chequeo también de rentabilidad, no era posible llevar a la práctica por diversos vacíos que tenía la ley. Y en la etapa previa, entonces, esta comisión optó por acogerse a sus propios artículos de la ley orgánica que la rige para efectos de monitorear el mercado. Entonces, todos los informes de rentabilidad que le fueron enviados a esta comisión, que son previos al año 2016, están basados en la facultad del artículo 7 de la ley orgánica de la CNE, que es la facultad de monitorear el sector energético, ¿ya? Y en el artículo 12 de este misma decreto ley,
está la atribución que para poder cumplir esta misión o las distintas tareas que esta comisión tiene, puede requerir información a muchos actores, en particular a las empresas del sector energía. Ese artículo nos da la atribución y la obligación, por lo tanto, de las empresas de entregarnos información con la cual nosotros pudimos, o esta comisión pudo hacer esos análisis de rentabilidad, incluso sin las metodologías ya que se establecieron posteriormente en la ley de servicio de gas. Y sin perjuicio de eso, este mismo artículo 12 establece el deber de reserva de los documentos cuando esto no tenga carácter de público, y que es el caso de varios de los documentos que le enviamos a la comisión investigadora. ¿Eh? Veamos, en el periodo previo a la ley 20.999, estamos hablando entre el año 2010 aproximadamente y el 2017, esto es una síntesis de la tarea que esta Comisión Nacional hizo. En el año 2010, efectivamente, se promulgó la ley 20.402 que creó el Ministerio de Energía y que le entregó estas facultades que yo les mencionaba previamente. Y sobre la base de esta y un estudio previo que había encargado esta comisión en el año 2009, se puso en marcha un sistema de contabilidad regulatoria para las empresas de gas que permitió por primera vez empezar a hacer un análisis de rentabilidad, que era lo que establecía la ley que estaba vigente, pero que sin perjuicio de eso no tenía la metodología para hacerlo. Entonces esta comisión, con los criterios técnicos más o menos transversales que utiliza para otros sectores regulados, comenzó de todas formas a hacer estos análisis de rentabilidad. En el año 2012 se hizo la primera marcha blanca para aprobar el sistema de contabilidad regulatoria y ya en el año 2013, en julio del 2013, se tuvieron los primeros resultados del análisis de rentabilidad para el año 2011. Hay que recordar que esto se hace año calendario vencido porque hay que esperar que termine el año fiscal contable de las compañías para poder tener la información. Y esa primera análisis de rentabilidad del año 2011 se informó tanto al Ministerio de Energía de la época como a las diversas empresas a las que le afectaba. En particular aquí están las cartas que se le envió a la empresa Metrogas, que es el sujeto de la comisión investigadora. Luego, en el año 2014, se realizó el análisis de rentabilidad conjunto de los años 2012 y 2013, ¿ya? Que también fueron informados debidamente al Ministerio y a las empresas, y así sucesivamente hasta que en el año 2017, justo en el mismo momento en que estaba siendo promulgada la nueva ley 20.999, se hizo el último análisis de rentabilidad correspondiente al año 2015. ¿Ya? Todos estos informes de rentabilidad fueron enviados a la comisión en completo y con toda la información, también incluso la información reservada. Aquí tenemos una síntesis de los resultados que se obtuvieron. Está por empresa, Metrogas, Gasparco, Gastur, Integral y Pigas. Esto se hacía para el conjunto de la empresa independiente de las zonas de concesiones, estaban todas agregadas. Está en verde la línea que marca lo que podría ser el techo de rentabilidad que estaba vigente a esta fecha. Había una tasa de costo capital mínima de 6% como piso legal, más 5 puntos porcentuales de spread que se le permitía a las empresas, y con lo cual podían mantenerse en un régimen de libertad tarifaria. En caso contrario, tenían que pasar a un régimen tarificado. En la línea verde está el límite. Se aprecia que en los distintos años, o para los distintos años calendarios que esta comisión hizo el análisis, las empresas en general no superaron la rentabilidad límite, con la excepción de la empresa Metrogas, ¿ya? La empresa Metrogas, en el año ya 2012, está obteniendo a nuestro juicio y de acuerdo a nuestro análisis de esta comisión una rentabilidad de 11,4%. El año 2013 esto subió en forma importante a un 16,9% de rentabilidad, y el año 2014, según los análisis de la Comisión de Energía, tuvo una rentabilidad de 12,2%, para luego bajar nuevamente. Es decir, durante 3 años, esta empresa habría obtenido rentabilidades por sobre el límite legal. Ahora bien,
como les mencionaba, la ley tenía diversos vacíos, y de hecho esto fue refrendado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en una causa que se llevó en esa época. eh, y eso indicó, el tribunal indicó que, dado los vacíos de la ley, en realidad los análisis de rentabilidad de la CNE no podían tener un efecto real y concreto en términos de pasar a un régimen de fijación de tarifas. Y por lo tanto, aun cuando los análisis técnicos de esta comisión indicaban una superación de la rentabilidad, no el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía en particular, no podía llevar adelante una fijación tarifaria, ¿ya? Y de hecho, esta fue una de las principales razones que impulsaron al Ejecutivo de la época y al Congreso también a tramitar un proyecto de ley que subsanase estos vacíos y que permitiera tener un marco regulatorio en forma, que es lo que actualmente nos rige desde el año 2017. Este es el régimen actual, que no, voy a hacerlo relativamente corto porque en la presentación anterior, que en la que me tocó asistir, ya lo describí en extenso. Pero tenemos esencialmente todo Chile, salvo la región de Magallanes, con un régimen de libertad tarifaria, pero con tope de rentabilidad. ¿Y cómo se verifica este tope de rentabilidad? La Comisión Nacional de Energía, ahora de forma expresa por la ley, debe hacer un chequeo anual de rentabilidad por zona de concesión, ¿ya? Esto es importante, ahora es por zona de concesión. Antes los análisis previos que hizo la CNE eran para el total de la compañía, en cambio ahora hay que hacerlo región por región. La rentabilidad máxima ahora permitida es la tasa de costo capital más 3%, esto fue rebajado en la reforma del 2017, del 5 original, pero por lo mismo, la misma ley 20.999 estableció un régimen transitorio de rebaja de la tasa del spread, que fue paulatinamente variando desde el más 5%, que era lo que estaba vigente a esta fecha, hasta llegar finalmente al régimen en el año 2020 a un más 3%. Y cada año el spread fue disminuyendo en 0,5 puntos porcentuales. Y además, también en nuestras disposiciones transitorias, la ley establece, en su artículo 7T, una especie de beneficio o incentivo a las inversiones, de forma tal que las instalaciones que hayan entrado 15 años antes de la ley y hasta 10 años después, o sea, todas las inversiones que se hagan hasta el año 2027, tienen un spread de 5 puntos porcentuales, es decir, equivalente a lo que había hasta esa fecha, y no le rebaja al 3%, sino a partir de las inversiones que se hagan después del año 2025. Y toda esta rentabilidad y tasa de costo capital se calcula como un promedio móvil de 3 años con el objeto de dar cierta estabilidad regulatoria. Esto es lo que la ley establece que debe hacer la Comisión de Energía desde el año 2017 hasta ahora, y es que debe considerar los costos de explotación e inversión que son eficientes, ¿ya? No los de la empresa real, sino que lo de la empresa real corregida de acuerdo a estos criterios de eficiencia. Y se consideran los costos de explotación, que está el costo del gas, el principal, pero también el costo de operación y mantención, los gastos de comercialización, como en una anualidad, y se consideran los costos de inversión, que es el stock de activos que pueda tener la empresa distribuidora. En un análisis cuatrienal se determina aquello y luego se va actualizando año por año. Y finalmente, otra parte de los costos también son los impuestos a las utilidades. Entonces, lo relevante acá es que la empresa real, las compañías distribuidoras entregan información a la CNE de lo que ellos estiman que son sus costos, obviamente respaldados, pero la Comisión de Energía tiene la facultad de corregir aquello con criterios de eficiencia, que es lo que normalmente también esta comisión hace en otros procesos tarifarios. Esto significa que hay 3 informes que debe hacer la CNE y que le fueron también entregados a la comisión. Los informes anuales de rentabilidad, que tienen los ingresos y los costos de explotación, más los gastos de comercialización y los costos de inversión, y con ello se determina la rentabilidad de cada año. Además, cuatrienalmente debe hacer un levantamiento, un informe del valor nuevo de reemplazo de todos los activos eficientes que tengan la distribuidora,
Y ahí, además, allí se establece la fórmula de indexación para el periodo hasta la siguiente determinación del PNR, la vida útil y otros indicadores de eficiencia para ir adicionando activos año por año. Y además, cuatrinalmente, esta comisión debe realizar estudio de tasa de costo de capital, informe de tasa de costo de capital, donde se determina en tres componentes como tasa libre de riesgo, premio por riesgo y factor individual. Toda esta labor es nueva relativamente para esta comisión porque comenzó a partir del año, como les decía, 2017, cuando el Congreso aprobó la ley 20.999. Esto lo voy a resumir, pero esencialmente trata de mostrar en cada de estos procesos que les mencioné antes, que se trata de procesos bastante reglados en la ley. Es decir, tienen plazos determinados para que las empresas envíen información, para que el regulador, que es la CNE, emita sus informes, tienen el contenido de la información que debe enviarse, hay un sistema de contabilidad regulatoria donde están todas las instalaciones incluso georreferenciadas, y luego es un proceso que es totalmente contestable, en el sentido de que el informe preliminar del regulador es sujeto a observación de las empresas, luego hay un informe definitivo, si todavía hay discrepancias, estas pueden ser llevadas al panel de expertos, el que luego de una audiencia pública y el análisis de los antecedentes, emite su dictamen y lo que emite el panel como dictamen es lo que debe incorporarse en el informe final ya de esta Comisión de Energía, que usualmente sale hacia fin de año. Por lo tanto, es un proceso que es bastante reglado, como le decía, y que es el estándar a esta altura en términos regulatorios también para el sector eléctrico. En el caso del informe cuatrinal de valor no reemplazo, la CNE ha realizado dos informes a la fecha, el primero el 2017 y el otro el año pasado. Es un informe, dos informes, pero para cada una de las 5 empresas y para cada una de sus zonas de concesión. Lo mismo en la tasa de costo capital, también es un proceso bastante reglado, donde hay un informe preliminar de la CNE y luego sigue todo el proceso de observaciones y discrepancias ante panel de expertos. Y el informe anual de rentabilidad, que se emite todos los años, sigue la misma lógica. Hay una fecha de corte para el envío de información de las empresas y luego el proceso termina post panel de expertos. La CNE ha realizado hasta el momento 5 informes de rentabilidad desde el año 2017, uno para cada empresa distribuidora y por cada zona de concesión. Esto es una síntesis de todo el trabajo que debió hacer esta Comisión de Energía una vez que el Congreso aprobó la ley 20.999 y esta fue promulgada en febrero del año 2017. Ese primer año debió, hay que imaginar que esto era una regulación completamente nueva, así que por lo tanto partió todo desde cero, no había antecedentes previos, salvo los informes de rentabilidad que hacía la CNE, pero que tenían una lógica distinta. Entonces, el mismo día que se fue promulgada la ley, el 9 de febrero del 2017, se emitió las resoluciones que establecen el sistema de contabilidad regulatoria y las reglas para enviar información por parte de las compañías. Luego, avanzando el año, en marzo se emitió el informe preliminar de tasa de costo capital, que luego tuvo una versión definitiva en abril, y en julio del año 2017 se emitió el primer informe técnico sobre valor nuevo de reemplazo, que es el artículo 33 bis, ¿ya? El que fija la base de activos de las compañías. Y luego avanzando, sigue avanzando, en el mes de agosto debía emitirse el informe de rentabilidad anual, para el cual se requería el informe cuatrinal de valor nuevo de reemplazo, y en el caso de la empresa Metrogas, se requería también un informe técnico que verificara las condiciones del artículo 12 transitorio. Y eso se emitió en el mes de agosto del año 2017, resoluciones que fueron también enviadas y aportadas a esta comisión. A partir de allí ya se tienen los informes de rentabilidad en el mes de agosto. Aquí sale la resolución 447 que atañe a Metrogas, pero hay una igual para cada una de las otras empresas. Y luego sigue el proceso porque luego vino la etapa de panel de expertos, hasta que finalmente en diciembre del 2017 se obtuvieron los primeros informes de rentabilidad de las 5 empresas distribuidoras,
en el marco de la nueva legislación del mercado gas. Este es un trabajo regulatorio muy importante que tuvo que hacer esta Comisión de Energía durante el primer año, sin perjuicio de todas las demás resoluciones reglamentarias que definieron el procedimiento para poder realizar todo este trabajo. El resultado de aquello se muestra en este cuadro. Aquí está la rentabilidad entre el año 2016 y 2021, que ya está calculada de acuerdo a las normas de la Ley de Servicio de Gas modificada. Pueden ver ustedes en los gráficos que varias empresas tienen rentabilidades positivas, pero también hay una con rentabilidad negativa. Abajo están las cifras de las rentabilidades por empresa y por región o zona de concesión, y se aprecia que las que han tenido rentabilidades más elevadas han sido las empresas Metrogas en la región metropolitana y Lipigas en la región de Antofagasta, esta última en los últimos años en realidad. Sin perjuicio de eso, ninguna ha superado el límite legal de establecido en la ley. Y en zonas de concesión de inicio de operaciones más recientes, lo normal es que estas empresas tengan rentabilidades negativas, e incluso en algunos casos hasta indeterminadas, es decir, los costos son mayores que los ingresos, y esto es producto de las economías de escala y que demora un tiempo la maduración de las inversiones. Para mostrar el efecto del trabajo regulatorio que hace esta Comisión de Energía, aquí hay un gráfico donde está la tasa de costo capital que se ha definido año por año. La tasa de costo capital es muy relevante porque es la que determina finalmente el límite de rentabilidad al cual transita esta empresa. En azul está la tasa de costo capital que después de todos estos procesos reglados ha terminado siendo definida y determinada por la CNE y también por la intervención del panel de expertos. En el caso de Metrogas estamos hablando de una tasa de costo de capital que está siempre, o casi siempre, en realidad hasta algún año, por debajo del piso legal del 6%. Es decir, lo que es razonable de rentar para las inversiones en esta industria es incluso más bajo que el piso que tiene la ley. Estamos hablando de 5,08 en el año 2016, 4,98, para llegar a un 4,82 en el año 2022. Obviamente, cuando se determina el límite de rentabilidad, se ocupa el piso de 6. Pero lo relevante aquí es que si se hubiese ocupado los criterios e informaciones que la misma empresa Metrogas informa a esta comisión, las rentabilidades habrían sido bastante superiores. La tasa de costo de capital, perdón, del orden de 2 puntos mayor. En vez de 5,08 en 2016, estábamos hablando de 7,3. Y en vez de 4,48 en 2017, estamos hablando de 7,18. Es decir, el trabajo regulatorio de eficiencia y de parámetros de mercado que utiliza esta comisión permite rebajar esto que pretendería una empresa, probablemente en términos razonables, originalmente permite rebajarlo a una rentabilidad que es más adecuada a la realidad de esta industria y que es también similar a otras industrias reguladas. Ahora bien, también se nota que en el tiempo la brecha entre lo que pretende la empresa y lo que determina finalmente esta comisión ha ido disminuyendo, y eso obviamente es producto también de la convergencia regulatoria, en el sentido de que ya hay muchas menos diferencias porque han sido zanjadas por el panel de expertos. Similar efecto se ve también cuando uno determina la base de activos. Aquí no está con cifras porque son reservadas, pero en el caso de Metrogas es relativamente público porque su estado financiero está publicado en la Comisión para el Mercado Financiero. Estamos hablando de activos del orden de $1.000 millones. Y si uno ve en para el primer cuatrienio, lo que la empresa pretendía o informaba originalmente era un 10% más alto que lo que finalmente determinó la Comisión Nacional de Energía. Y en el segundo cuatrienio que se hizo el año pasado, el análisis, lo que la empresa informaba o pretendía originalmente era un 33% más alto que la base de activos que finalmente definió el regulador. Y eso es gracias a los criterios que estableció la modificación del año 2017 en la ley. Esto es que los costos de inversión y los demás costos deben ser corregidos de acuerdo a criterios de eficiencia, que es la labor que hace esta Comisión Nacional de Energía. Y de hecho aquí se ve también lo mismo como efecto final en la rentabilidad. En cada año, está en el caso de Metrogas,
la rentabilidad que hubiera salido si es que se hubieran tomado tal cual la información entregada por la empresa, y luego la rentabilidad que finalmente definió esta Comisión de Energía de acuerdo a las normas de la Ley de Servicio de Gas. Estamos hablando que en el año 2016 la rentabilidad original que pretendía la empresa era 7,92%, cuando en realidad esta fue determinada finalmente como 8,59%. En general, perdón, la rentabilidad que determina la CNE año por año es mayor que la que obviamente pretende la empresa, porque la empresa trata de tener o mostrar costos más altos de lo que esta CNE finalmente considera como eficiente. Y también se aprecia aquí en las rentabilidades que año a año la diferencia entre lo que la empresa pretende y lo que finalmente la CNE determina es cada vez menos, más pequeña la brecha, y es también porque este trabajo regulatorio ya entrega experiencia mutua tanto al regulador y a la empresa, y con los criterios que el panel de expertos ya va zanjando año por año, quedan cada vez menos espacios de diferencia entre lo que la empresa presenta y lo que la CNE finalmente determina. Este es un gráfico muy interesante porque aquí está todo el periodo, incluso previo a la ley, a la modificación del 2017 y posterior a la modificación del 2017 que aprobó el Congreso, donde se aprecia en rojo la rentabilidad que fue determinando la CNE, con la salvaguarda de que antes del 2016 era una rentabilidad sujeta a criterios ad hoc que definió este regulador. En cambio, desde el 2016 para adelante, son los criterios que establece expresamente la Ley de Servicio de Gas modificada del 2017. Y en azul está la rentabilidad que uno obtendría de los propios estados financieros de la compañía Metrogas. Esta es una rentabilidad para la compañía completa, para toda la zona de concesión, y se aprecia que hay bastante correlación entre lo que determina el regulador y la rentabilidad que la misma empresa informa a sus accionistas en su estado financiero. Hay unas rentabilidades bastante altas en el año 2012, 2013, 2014, para posteriormente bajar, y se aprecia el efecto de la modificación legal del 2017 en el sentido de que esta rentabilidad ha ido sostenidamente a la baja, y también se aprecia el efecto de la modificación legal cuando uno aprecia que la rentabilidad que calcula la CNE desde el 2016 hasta la fecha es sistemáticamente más alta que la empresa informa a sus propios accionistas, y esto es porque regulatoriamente se le deben aplicar criterios de eficiencia. Finalmente, ese era un resumen del trabajo regulatorio en términos de los informes de rentabilidad, y que explica en buena medida, espero, los informes que nosotros aportamos a esta comisión. Y quiero ahora detenerme en yo creo que es lo medular también del trabajo que están llevando a cabo ustedes, que es en la aplicación del artículo 12 transitorio. Como les decía, la ley se modificó por el Congreso en 2017, y como mostré en el año anterior, durante ese año esta comisión debió hacer una serie de trabajos regulatorios de informe. Uno de ellos, para el caso de la única empresa que estaba afecta al 12 transitorio, que era la empresa Metrogas, era determinarle su valor del gas, porque si bien el artículo 33 quinquis, que es la ley general, la disposición permanente, establece que el costo del gas debe ser al ingreso al sistema de distribución, luego vienen una serie de diferenciaciones dependiendo si estamos hablando del régimen permanente o transitorio. Aquí hay un cuadro resumen de esencialmente lo mismo que dice la ley. El costo del gas, como les decía, es uno de los costos más relevantes para efectos de determinar la rentabilidad de esta compañía. Y la verificación de la gestión de compra de ese gas se diferencia si es según régimen permanente o transitorio. El régimen permanente de 33 quinquis establece como primera condición que si la compra es un proveedor no relacionado, no hay ninguna condición previa, la ley presume que esa compra fue eficiente, y por lo tanto, para efectos del chequeo de rentabilidad, define que debe utilizarse la fórmula de precio del mismo contrato y del contrato original que haya suscrito una distribuidora. Si es que la compra es un proveedor relacionado, pero fue producto de una licitación pública internacional, también la ley presume como eficiente esa compra, esa gestión de compra, y le reconoce el precio del contrato.
En cambio, si fuera un proveedor relacionado, pero fue sin realizar licitación pública internacional, la ley presume que eso no es eficiente y por lo tanto, a modo de, entre comillas, castigo, le considera no el precio del contrato, sino que el menor precio de todos los demás contratos que existan para cada año en que deba realizarse el chequeo de rentabilidad. ¿Ya? Eso es el régimen que, que aplicaría desde el 2017 en adelante. Pero la ley, entendemos que al hacerse cargo en el artículo 2 del transitorio de lo que de los contratos que estaban suscritos previos a la ley, tenía por objeto también regular esa situación porque no iban a quedar en el mismo paraguas que el régimen permanente. Y en este caso, cuando el proveedor es, y todo tiene que ver con las compras a proveedores relacionados previo a la vigencia de la ley, si el proveedor tiene acceso a instalaciones de exportación y se cumple con la metodología bien precisa que está en el UCT, la ley presume, por lo tanto, que la gestión de compra va a ser eficiente y en este caso, y solamente en ese caso, reconoce la fórmula de precio del contrato original. Pero si el proveedor es relacionado, pero no hay acceso a instalaciones de importación, perdón, hay acceso, pero no se cumplen las condiciones, los criterios del artículo UCT, la gestión de compra no se considera eficiente y en ese caso, en lugar de ocupar el precio del contrato, la ley establece que debe ocuparse el precio promedio de los más contratos. Y eso deberá hacerse año a año durante la vigencia del ciclo de rentabilidad. Y por último, si que ni siquiera el proveedor tiene acceso a instalaciones de importación, o el distribuidor en Chile tiene acceso a instalaciones de importación, la ley establece en ese mismo artículo transitorio que debe ocuparse el menor precio de todos los demás contratos. Eso es lo que la CNE tuvo que verificar en el año 2017, una vez que la ley entró en vigencia. Como les decía, esto fue realizado en el mes de julio-agosto de ese año. Aquí hay un detalle de las demás disposiciones legales, pero que me lo voy a saltar. Y esto es parte de lo que está en el mismo informe técnico de verificación de la gestión de compra de la empresa Metrogas, ¿verdad? Obviando todo lo que aquello que sea reservado. Aquí está el esquema de aprovisionamiento, en donde se muestra que la empresa Metrogas tenía a esa fecha diversos contratos, uno con AGESA, otro con la entrega en el plan que hay de Quillota, otro para transportar gas desde Quillota hasta Santiago con un gasoducto Electrogas, y otro también con un gasoducto, el gasoducto Gas Andes, porque al ingreso de la región metropolitana todavía debe pasar por este sistema de transporte, tanto para derivarse a Santiago, como para ir parte del gas hacia la zona de la región de O'Higgins, que es el tramo Pirque-El Peral. Este esquema contractual es el que debía analizar la CNE en el año 2017, una vez que entró en vigencia la ley. Y por lo tanto hay que empezar a diferenciar bien los contratos para efectos de ver si hay que aplicar el 12T o algunas disposiciones del régimen permanente que están en el 3315. El contrato con AGESA, cuya entrega de gas era en física en Quintero, pero luego en Quillota, tenía tres componentes: una componente de gas, regasificación y almacenamiento. El contrato con Electrogas tenía una componente de transporte y almacenamiento en el mismo gasoducto, y el de Gas Andes igual, una componente de transporte y almacenamiento en el gasoducto. La única que es no relacionada es Electrogas. En cambio, AGESA era una empresa relacionada con Metrogas, al menos a la fecha que se hizo este análisis, y también Gas Andes, la compañía transportista que originalmente traía gas desde Argentina, también era relacionada con Metrogas. El contrato principal es el contrato con AGESA, que tenía fecha de inicio de suministro en junio del 2016 y expira en el año 2030 o cuando las partes le pongan de común acuerdo término, ¿verdad? Y hay diversos temas más técnicos de dónde se entrega el gas, que el detalle incluso lo tienen ustedes en extenso en los informes que le enviamos. Lo mismo con la fórmula de precio, que obviamente no la voy a poner acá, pero tiene indicadores, está indexada a Brent
y Henry Hub, que es el estándar en la industria. Hay unos pagos por reserva de capacidad para regasificación en el terminal de Quintero, unos costos de almacenamiento y otras cantidades más, cantidades de gas. Se define la cantidad anual que se va a comprar en el contrato, lo mismo que con la capacidad de regasificación. Como les digo, todo el detalle está en poder de ustedes. Lo relevante es cómo se verifica la gestión de compra de hidrocarburos de acuerdo al 12T, que es lo que la CNE debió realizar en el mes de agosto, julio-agosto del 2017. Primero hay que verificar si la distribuidora cuenta con acceso a instalaciones, luego verificar que la gestión de compra de contratos sea económicamente eficiente de acuerdo a condiciones de mercado, así establece el artículo transitorio. Hay que comparar el precio promedio proyectado del contrato con la relacionada, con el precio promedio proyectado de todos los demás contratos. El precio promedio proyectado, la mismo 12T establece una metodología bien precisa, que es el precio ponderado por volumen proyectado de los precios mensuales de los contratos para los siguientes 48 meses. Eso es casi literal de lo que dice la disposición transitoria. Y luego hay un criterio de verificación. Si el promedio proyectado del contrato de la empresa no supera al promedio de las demás contratos más 5%, se verifica que la gestión de compra es eficiente. Y luego, si eso ocurre, el precio del gas, que es el precio del contrato, es el que se ocupará para los siguientes chequeos de rentabilidad. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hizo esto? En el año 2017, estamos hablando ya de varios meses después de que estaba en aplicación o en vigencia la ley, y más de un año incluso después de que había sido suscrito este contrato con la jefa y los demás contratos, se verifica cuáles son los contratos que en ese momento existen con el mercado internacional, que estaban vigentes al 20 de junio del 2016. Obviamente se descarta el contrato de GNL Chile con Vichy, porque es el mismo que finalmente era el de Metrogas y fue el de traspasado a GESA. Y estos eran 6 contratos que esta comisión analizó, ¿verdad? Y esos contratos presentaban características similares a lo que podría pactar la distribuidora Metrogas, por eso se incorporaron en este análisis. Es decir, eran contratos con el mercado internacional de largo plazo, con volúmenes significativos y con condiciones típicas take or pay e indexadores Henry Hub, Brent, CPI. El momento para poder compararlas con las condiciones de mercado, hay que tener en consideración el momento de la fecha de suscripción del contrato de Metrogas con AGESA, que es el 20 de julio de 2016. Entonces, a partir de esa fecha se determina el precio promedio proyectado de los contratos existentes, 48 meses, todo actualizado en moneda de un mismo año. Hay que tomar los indexadores que tengan estos contratos. Cada uno de esos contratos también está en el informe que les fue entregado a esta comisión, en detalle de cuáles son los indexadores que tienen y los precios que tienen, los volúmenes proyectados y luego los volúmenes proyectados del contrato en cuestión. El precio es en el punto de conexión. La ventana de proyección, como les decía, es a partir del 20 de julio, 48 meses, y esto tiene ciertas ya sutilezas técnicas. Por ejemplo, en el caso hay que proyectar los indicadores entre el 2016 y el 2020. Estamos hablando que el regulador debía hacer este análisis en el año 2017. Lo que se tomó fueron los precios de mercado de futuro del NYMEX de Nueva York, que se adquirió ad hoc la base de datos, y se utilizó los precios settled del diario. Acá abajo hay una muestra de cómo son los mercados de futuro, el precio de cada uno del gas, el Henry Hub, por ejemplo, y el Brent varía momento a momento, pero el precio settled en el fondo es el precio de término del día, con el cual termina el día en las transacciones de Nueva York. Esos precios se proyectan durante el periodo, para que hubiera estabilidad, se tomó 30 días previo a la firma del acuerdo, es decir, entre los 20 de junio y el 19 de julio, y al tener a disposición la base de datos de la Bolsa de Nueva York, se pudo determinar cuáles eran los precios futuros que el mercado veía en esa ventana de tiempo, entre junio y julio del año 2016. Estamos hablando que todo esto se hace a posteriori, porque esto se hizo en el año 2017.
Y en función de aquello, con esos precios futuros, se establece, por lo tanto, la proyección de la fórmula contractual de precio en cada uno de los contratos que subieron la vista, incluyendo también el contrato de la distribuidora Metrogas con AGESA, eh, y con la salvedad técnica de que estos valores de futuro cerdos del NYMEX son valores nominales y hay que llevarlo a valores reales y por lo tanto hay que corregirlo por el índice de inflación de Estados Unidos, el CPI. Y ese mismo CPI también, de hecho, está en algunos indicadores de estos contratos y al proyectar hay que tener una fuente y eso fue la Annual Energy Outlook 2016 de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos y hay una serie de detalles más técnicos de cómo se hace esa proyección teniendo proyecciones anuales y hay que llevar la base mensual. ¿Ya? Eh, los volúmenes de los contratos de Metrogas era la proyección que la propia empresa entregó a la Comisión de Energía respecto de sus ventas que iba a tener en los siguientes 15 años. En cambio de los demás contratos se utilizó el volumen contractual establecido contractualmente a falta de mayor información. Finalmente, todo esto dio como resultado de que el contrato que se tuvo a la vista efectivamente estuvo por debajo del límite que establece el artículo 12 y por lo tanto se dio por verificada la gestión de compra de acuerdo a la ley promulgada en este Congreso o aprobada acá y por lo tanto se ocupó ese valor en el futuro, se ha ocupado sistemáticamente en todos los sitios de rentabilidad hasta la fecha. Y finalmente, y esto ya más accesorio, los otros componentes de transporte, de reserva, capacidad y almacenamiento, que todavía también este contrato, también se verificaron como eficientes. En el caso de reserva capacidad, estaba bastante en línea con lo que pagan los demás cargadores en el terminal de Quintero, en los contratos de TUA, Terminal Use Agreement, que también se tuvieron a la vista, y por lo tanto se verificó que era un mero traspaso de las condiciones contractuales del terminal de Quintero. Lo mismo con el costo de administración de GNL Chile. En cambio, el costo de almacenamiento que estaba incluido en este contrato no se consideró que fuera eficiente, más que eficiente, que no correspondía a lo que la ley definía como otros costos necesarios para llevar el gas al sistema de distribución y por lo tanto no se incluyó dentro del costo de gas. En el caso del contrato con relacionada Gas Andes, que tenía transporte y almacenamiento, también se hizo el mismo benchmark con otros contratos que estaban en el mercado en esa época, y se verificó que los precios del transportista Gas Andes, del gasoducto Gas Andes, que le cobraba a Metrogas eran muy similares a lo que se cobraba también a otros cargadores como Gaspalco, por ejemplo. Y de hecho era el mismo precio para la región metropolitana y para la región de O'Higgins era muy marginal la diferencia, con lo cual se estimó que eran precios eficientes de acuerdo a las condiciones de mercado eficientes a esa fecha. Y similarmente, el costo de almacenamiento en este gasoducto no se consideró que cumpliera el criterio de la ley para como costo asociado a llevar el gas al sistema de distribución y por lo tanto no se incluyó ese costo para efecto del valor del gas. Allí termina mi presentación y espero haberle transmitido todo el trabajo técnico que esta comisión ha realizado, no solamente en 2017 a la fecha, sino que incluso previamente cuando se analizaba en forma de monitoreo la rentabilidad de esta industria. Gracias, don Marco. Efectivamente, varias de las cosas ya las habíamos comentado, ¿verdad? Ya las habíamos visto, pero después de las entrevistas que tuvimos, los invitados que tuvimos, nos habían surgido algunas dudas, por eso era necesario para nosotros volver a escucharlo. No sé si los colegas que están conectados tienen alguna duda que plantear directamente a nuestro invitado, por favor, que pidan la palabra. ¿Tú ves ahí No, no veo. Ya. Ya. Yo tengo una única pregunta, don Marco Antonio. Me preocupaba el tema de
respecto de los primeros informes de rentabilidad, estos que no estaban al amparo de la 20.999, sino que se realizaron en virtud del artículo 7º del decreto ley. Esos primeros informes de rentabilidad, donde ya había una rentabilidad sobre el promedio o sobre el techo fijado, esa información, ¿cómo se manejó? ¿A quién se le informó aquello? O sea, se pesquisó que existía una rentabilidad en exceso, ¿verdad? Que no se podía sancionar porque no teníamos los instrumentos legales para hacerlo, pero ¿qué se hizo cuando se constató aquella rentabilidad en exceso? Ok. Tal como lo mostré en una de las láminas que mostraba, que daba cuenta de las distintas comunicaciones formales que tuvo esta comisión en esta época, una vez realizado el análisis de rentabilidad, se ponía en conocimiento de las propias empresas y se ponía en conocimiento mediante un oficio al ministro de Energía que estuviese en el cargo. En el año 2013 se hizo la primera comunicación y se puso en conocimiento del ministro de Energía de la época, y luego en el año 2014 se puso en conocimiento del nuevo ministro de Energía, porque hubo un cambio de administración, de la rentabilidad que está en la empresa en los 2 años sucesivos, 2012-2013. Eso se hizo en el año 2014. Como le digo, siempre se informaba tanto a cada empresa a la cual se le hacía el análisis de rentabilidad, como al ministerio, al ministro que estuviese en el cargo. Perfecto. Me imagino que eso habrá sido utilizado como insumo para para el ingreso del proyecto de ley de la 20.999. Tal ¿Usted como tiene... tal como lo ¿Cómo? señala. Tal como Sí. usted lo señala. Fue Ya. uno de los gatillantes principales, diría yo, de la captación de ese proyecto de ley. Perfecto, perfecto. Yo no tengo más preguntas. ¿Alguno de los colegas, si alguien, secretaria, alguien ha pedido la palabra? No, nadie ha pedido la palabra. Bueno, don Marco Antonio, yo quiero agradecerle nuevamente su disposición para venir a esta comisión, ¿verdad? Agradecer el trabajo que realiza la Comisión Nacional de Energía. Entendemos también de repente las pocas herramientas legales con que cuenta, legales y materiales también, con que cuenta la Comisión Nacional de Energía. Pero tenga usted aquí, en los diputados que formamos parte de esta comisión, toda la disposición para, en lo que podamos, obviamente, mejorar el trabajo de la comisión, reconociendo lo que se ha hecho. Así que mi agradecimiento por su comparecencia, por la información otorgada por usted y por todo el equipo que le acompaña. Perfecto. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio le agradezco también a todos los demás miembros de la comisión por tener la deferencia de escuchar principalmente el trabajo técnico que hace este organismo, y que le cumple, le cabe el rol de aplicar e implementar las diversas regulaciones y leyes que la República se va dando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, estimados colegas, tenemos para la próxima y sesión, según el cronograma de invitados, a los abogados Nicole Nemes Alaquet, experta en Derecho de la Competencia y Regulación, y Javier Veloso Alcaide, experto en materias de Derecho Económico y Regulatorio. Esa sería la sesión 15 a realizarse el 20 de diciembre del 2022. A partir de esa fecha, ¿verdad? Yo creo que la reunión siguiente o la sesión siguiente sería bueno que nos juntáramos para tratar de aunar criterios y propuestas en cuanto a lo que hemos escuchado y a lo que hemos visto. Así que, no habiendo alguna otra intervención, alguna solicitud de palabra, alguna solicitud, y habiendo cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.